Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Este es un libro editado por la Dirección de Publicaciones de la Universidad de La Sabana. Eh, Este libro tiene la particularidad de integrar eh, tres saberes distintos: las artes culinarias, a través de la experiencia y las vivencias del chef Alejandro Salgado; la cultura gastronómica por medio de la descripción y origen de los productos del chontaduro y del coco, sus desarrollos culturales y las prácticas del cultivo. Esta es una investigación que aporta la profesora Diana Bernot, quien hoy nos acompaña en esta presentación. Y desde la parte de la ciencia de los alimentos, los aportes de las investigadoras Ana María Filomena e Indira Sotelo. Indira Sotelo, hoy directora general de investigación de la Universidad de La Sabana. Y la integración de estos elementos lo logró de una manera extraordinaria María Alejandra Guerrero. Ella es gastrónoma profesional. Ella diseñó y aplicó las recetas del chontaduro y coco y también hizo la parte creativa. Entonces, fíjese que este es un libro que integra investigación, ciencia y cultura gastronómica. Mm, Como les decía, en esta oportunidad nos acompaña Diana Bernot. Ella es socióloga profesional y también tiene magíster en estudios culturales. Es profesora de la Universidad de La Sabana en el programa de gastronomía y ha estudiado los temas relacionados con ejes culturales de la cocina y el comer a través de estudios materiales, es decir, de utensilios culinarios, y en temas de soberanía y seguridad alimentaria. Ella es investigadora del grupo Alimentación, Gestión y Procesos y Servicios de la universidad. María Alejandra Guerrero es gastrónoma también de la Universidad de La Sabana y especialista en alimentación y nutrición, en promoción de la salud, y participa también en un semillero de investigación de la universidad. Entonces, María Alejandra, Diana, muchísimas gracias. Quiero también decirles que hoy este libro y durante toda la Filbo está en promoción en nuestro catálogo de publicaciones, publicaciones.unisabana.edu.co. Ana María Filomena y Luz Indira nos escuchan desde sus dispositivos, igual el profesor Alexander Fernández. Bueno, mil gracias, Diana y Alejandra. Entonces quedan ustedes hablando de su libro. Muchas gracias, Elsa Cristina, y muchas gracias a la Feria del Libro por tenernos hoy acá, por abrirnos este espacio, por darnos la oportunidad de presentar lo que hemos hecho. En este momento, espero que estén viendo, María Alejandra nos está compartiendo la presentación y como Elsa Cristina dijo, lo más importante de este libro y lo que nosotras aprendimos, porque es un libro resultado de investigación, fue a empezarnos a pensar también como un gastrónomo piensa, ¿no? Siempre que nos dicen, o en mi caso, yo siempre digo cuando me presento, soy profesora del programa de gastronomía, pero no sé cocinar, porque la gente asume inmediatamente que la gastronomía es igual a cocina, ¿no? Entonces, cuando digo que soy profesora, me dicen, ah, no, pues Diana debe cocinar rico, cocino en mi casa, cocino para mi esposo, cocino para mi familia, pero realmente no es algo que haga profesional, ¿no? Entonces, por eso siempre digo, no sé cocinar, y creo que a María Alejandra también le pasa un poco lo mismo. Cuando ella dice, soy gastrónoma, la equiparan un poco a simplemente cocina o cocinera, que lo sabe hacer muy bien, pero en este libro lo que tratamos de hacer es mirar esa integración del gastrónomo, ¿no? Y en el Chontaduro del Coco, por primera vez trabajamos diferentes áreas del conocimiento para empezar a involucrar al gastrónomo o a este conocimiento también en los desarrollos o en las innovaciones gastronómicas.
Entonces, un poco por donde empezamos, Alejita, si puedes cambiar la diapositiva, porfis. Perfecto. Un poco por lo que comenzamos fue pensarnos en dos productos que no son muy conocidos en el altiplano y sobre todo en la parte andina de Colombia, pero sí muy bien utilizados y muy bien conocidos en el Pacífico, el coco también en el Caribe, vamos a tener el coco también en el Amazonas, el chontaduro en el Amazonas, pero nos enfocamos en las preparaciones específicas del Pacífico. Queríamos investigar un poco cómo se utilizan estos productos allá y qué desarrollos de cocina hay en ese lugar, ¿no? Entonces empezamos también a ver, lo más importante es cómo empezar a conocer cómo el ser humano interactúa con esos espacios y de esos espacios produce cosas nuevas, que de eso vamos a hablar un poco más adelante, que son los desarrollos culturales, ¿no? Lo mismo pasa con el coco, es interesante ver de dónde viene y proviene el coco, vamos a hablar de eso también un poco, pero ya en el recetario lo que hicimos también, bueno, está súper bien conocer todo lo cultural, desde ahí se inicia lo tradicional, ¿no? Y nos mueve un poco hacia la innovación, pensarnos cómo podemos innovar y en esa innovación cómo podemos aprovechar las características organolépticas de un producto y al aprovechar esas características organolépticas también estamos aprovechando sus contenidos nutricionales, ¿no? Entonces, cómo en ese aprovechamiento que es tan cultural, ¿no? Tener el sentir, el oler, el comer, pues está arraigado a un lugar. Entonces, tenemos el arraigo a ese lugar y cómo traducir o empezar a plantearnos nuevas preparaciones, nuevos sabores, nuevas texturas que estén más adecuadas a otro lugar. Ese fue como el reto más grande que tuvimos y que Alejandra hizo un trabajo espectacular. Y eso es en la traducción en un recetario. Entonces el libro está así, ¿no? Está pensado en contarnos una parte cultural, después hablarnos de esas características organolépticas, para terminar con las funciones nutricionales en un recetario que sea acomodado a el régimen dietario de cada quien, ¿no? Y sobre todo, pues en esta época que también a veces con la pandemia algunos ganamos un pesito de más, entonces, pues claro, está también muy medido y diciéndoles cuántas gramos y calorías tiene la receta, y Aleja nos contará un poco más sobre eso. Alejita, gracias. Un poco contándoles sobre esto de nuestra cocina, nuestra cultura, nuestras raíces, trabajamos y esto también fue importantísimo en esta investigación. No solo fue el conocimiento de Diana, el conocimiento de Ana María, el conocimiento de Alejandra e Indira, sino fue también la experiencia de Alex Salgado en el restaurante Ocio. Infortunadamente, pues el restaurante por la pandemia también tuvo que cerrar, pero lo que hacía Alex en este restaurante era maravilloso. Lo primero que uno encontraba cuando entraba al restaurante y quienes hayan tenido la fortuna de ir a probar los exquisitos platos que hacía Alex, siempre había una historia atrás, ¿no? De esa cocina, siempre hubo personas importantes para las preparaciones y para los platos y él las reconocía siempre y las reconoció en un mural espectacular que tenía apenas uno entraba. Y estaba la mujer que le daba el ají, estaba la mujer que tenía el chontaduro, o sea, siempre él tuvo relación con estas personas y les dio un lugar en su restaurante. Es más, cuando uno iba al restaurante le contaban un poco de dónde venía el producto, siempre estuvo interesado en hacer cenas en las que él pudiera hablar sobre los productos y sobre las historias y de dónde venía. Alex siempre tuvo esa inquietud y ya esa inquietud como que se plasmó en este libro y en esta investigación de una forma más tangible, porque dijimos, listo, llevemos esto que estamos haciendo en la universidad, estas transformaciones, ¿no? Conozcamos a la gente con la que trabaja Alex y trabajemos con Alex. Entonces era conocer también los desarrollos culturales de las personas con las que trabajaba Alex. Alex no compraba generalmente la leche coco a una comunidad en Guapi o a unas personas en Guapi y la traía hasta acá, lo mismo con el chontaduro. Y eso claramente va cambiando las dinámicas también con las personas y con la población.
y va trayendo en términos materiales mejoras para las personas también. Entonces cuando uno innova, esto es otra cosa de la innovación, y es que cuando uno innova, pues no puede simplemente innovar de la nada, sino que innova de lo tradicional, y en esa innovación también tiene que procurar ayudar al otro, ¿no? Y creo que eso lo hacía muy bien Alex en su restaurante. A mí me parece importante que Aleja nos cuente un poco cómo fue esa relación con Alex, cómo fue traducir las recetas que ella tenía o el trabajo que hizo ella a llevarlo al restaurante, a que pudiéramos empezar a implementar ciertas cosas ahí. Entonces yo le daría la palabra a Alejandra para que nos cuente un poco más de esa relación que tuvo con Ocio y cómo la restauración, la cultura, la ciencia y tecnología de alimentos se amalgaman, ¿no? Entonces, Aleja, somos todo oídos. Muchas gracias, Dianis. ¿Me escuchas? Perfecto. Entonces, muchas gracias. Como Diana ya nos contó, este proyecto fue una integración de lo que muchas veces en gastronomía llamamos nuestras tres paticas de la mesa de gastronomía, que son las artes culinarias, la cultura de la alimentación y la ciencia y tecnología de alimentos. Fue una experiencia maravillosa. Yo no podía llevarme todo el crédito de las recetas porque tuvimos alumnos de gastronomía, muchos ya gastrónomos profesionales, muy orgullosa de ellos, que trabajamos todos en conjunto porque pues así es que se logran los grandes proyectos, ¿no? Trabajando todos y uniendo todos nuestros saberes para hacer unos proyectos grandes interdisciplinares que pues llegan a hacer cosas tan maravillosas como lo es este libro. Entonces, cuando quisimos trasladar lo que hicimos en ese laboratorio a la parte práctica, la parte de artes culinarias. A todo esto fue una experiencia fuera de este mundo, porque fue coger, bueno, ya tenemos qué tiene el chontaduro nutricionalmente, cómo lo transformamos, cómo optimizamos con equipo de laboratorio, a ponerlo al mundo real, a que la gente viva estas experiencias sensoriales y se den cuenta de que a veces uno tiene muy en la cabecita que, por ejemplo, chontaduro es chontaduro con miel o chontaduro con sal en los puestos tradicionales y como que no hay más recetas más allá. Entonces, traducir esto a una alta cocina, no desmeritando los puestos tradicionales, sino llevando un poquito más allá esos ingredientes y dándolos a conocer más a las personas para que valoremos mucho más nuestros ingredientes tradicionales, que son la base, bueno, al menos una gran parte de la base de nuestra cultura, pues es muy gratificante ver cómo desde nuestras profesiones podemos, como contaba Diana, ayudar a otras poblaciones, como bien hacía Alex en su restaurante Ocio y que todavía hace con algunos de sus otros proyectos, y así como hacer resaltar la cultura colombiana que es tan diversa y tan hermosa. Entonces, fue muy interesante ver cómo transformar este fruto, que a veces a muchas personas no lo conocen, no lo disfrutan a veces, no sabemos cómo consumirlo, a estos platos de alta cocina en un servicio que hicimos que, debo decir, salió precioso y pudimos disfrutar la variedad de sabores a partir de estos dos ingredientes que usualmente no son muy conocidos, sobre todo acá en la zona, por ejemplo, de Bogotá. Entonces, pues estamos hablando mucho como de cultura, pero no hemos hablado suficiente como qué es la cultura que hay detrás de este fruto. Entonces, de nuevo, paso la palabra a Diana para que por favor nos cuente un poco de la cultura del chontaduro. Bueno, lo primero que tenemos acá es un mapa de Colombia. El mapa de Colombia nos señala los departamentos en donde se cultiva el chontaduro. El chontaduro tiene una particularidad y es que en el Pacífico y en la Amazonía se utiliza su fruto, que es el que vemos a mano derecha. ¿Sí? Si todos, no sé si todos estamos viendo eso a mano derecha, yo lo estoy viendo a mano derecha. Em, entonces, ese fruto se consume altamente en el Pacífico colombiano, lo que es Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, Putumayo, en el Amazonas y algunas zonas de Caquetá, pero se cultiva bastante en otras partes del país porque lo que es preciado de la palma del chontaduro realmente es el palmito que se saca de eso. Si hemos comido palmitos en las ensaladas, estoy hablando de esos.
esos palmitos se sacan de la palma de chontaduro. Entonces, el chontaduro se cultiva en otras regiones de Colombia precisamente para poder ser exportado a otros lugares el palmito. ¿Qué es importante de esto? En Cundinamarca al chontaduro también se le llama cachipay y en Cundinamarca hay un municipio que se llama Cachipay. No hay una relación precisa entre un nombre y el otro, pero pues es una curiosidad, ¿no? Y también en esa zona es cultivado el chontaduro, pero no hay una, o sea, yo me acabo de inventar la teoría que debe haber una relación, no está escrita en ningún lugar, entonces pues todavía no puedo decir que sea 100% seguro que se le llame a Cachipay así por el chontaduro. ¿Por qué empezamos a mostrar este mapa? Porque algo que a mí me enseñó de esa investigación que hice alguna vez en 2015, ya hace bastantes años, sobre los utensilios del Pacífico, fue que la naturaleza o la relación del ser humano con el lugar que habita va generando unas connotaciones y unos valores a las cosas que consideran comestibles. El chontaduro es una de esas plantas que para las comunidades afrodescendientes y para los indígenas es comestible solo si, y esto es importante, si se cocina. Entonces, el chontaduro es un fruto. Generalmente en el Pacífico los frutos no tienen otro tipo de transformación más que ser jugos o dulces y generalmente se comen crudos. El único fruto que no se come crudo, pero que no se le hace tampoco muchas transformaciones, hay sopas, hay jugos, em, pero no transformaciones como las que vamos a ver acá, es el chontaduro, ¿no? Y cuando yo empiezo a darle unos valores agregados al chontaduro, cuando yo empiezo a hablar en comunidad de los usos que tiene ese chontaduro, lo interesante es que nosotros vamos dándole una simbología a ese producto y vamos construyendo narraciones sobre ese producto a través de lo que le contamos a nuestros hijos o pues, a nivel oral, ¿no? Que tiene un significado importante. Entonces, el chontaduro, lo que vamos a empezar a reconocer es precisamente su importancia a nivel, digamos, de la oralidad y vamos a encontrar poemas, vamos a encontrar también acertijos, vamos a encontrar, hay una leyenda en Vera que habla del maíz y el chontaduro y lo importante que es el maíz y el chontaduro para ellos, que como un ave muy grande, que es un dios, los lleva a conocer o a estar con algunos eh, con algunas personas amadas que fallecieron y entonces hay dos mujeres en Vera que están llorando y dicen, ojalá pudiéramos reencontrarnos otra vez con estas personas que quisimos tanto. Entonces esta ave grande las coge y las lleva al cielo y en el cielo encuentran una pepita de maíz y una pepita, yo digo pepita y Ana María Filomena me estaría acá ahorcando, una semilla de maíz y una semilla de chontaduro y él les había dicho que no podían coger nada de allí, pero lo hicieron de todas maneras, las bajan y las cultivan otra vez. Entonces, si lo vemos desde ahí, es la relación de el maíz y el chontaduro con el más allá, ¿no? Hay este poema que encontramos, me parece a mí hermoso, que dice, me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, dice, viene el rey fuerte y maduro, viene el rey del matorral, viene alegre el chontaduro que salió del litoral. De una pepa fui una palma, fui luego un racimo para ponerme en la mesa como chontaduro nutritivo. Negros y cholos, así es como le llaman a los indígenas en el Pacífico, me comen contando hoy mi peregollo. Y así hay varias cosas que ustedes pueden ahí ir leyéndolas mientras que yo hablo, como cielo arriba, cielo abajo, y el agua en el medio, y ese no es del chontaduro, lo tenemos donde no es, pero ese es del coco. Entonces también en relación al coco está toda la mística, la simbología y el valor que le damos a un producto. Y eso en términos culturales es muy importante porque eso también hace que haya unos desarrollos
gastronómicos diferentes, ¿no? Y unas relaciones diferentes. Entonces, si el chontaduro es el que me conecta con el más allá, pues lo voy a preparar de unas formas específicas, ¿no? Y en ese desarrollo, pues lo más importante es cocinarlo y el cocinarlo permite también generar otro tipo de propiedades organolépticas, otro tipo de sensibilidades, y esto fue también un poco lo que em, nosotros aprendimos con estudiando el chontaduro y estudiando esas propiedades organolépticas o sensoriales, ¿no? ¿Qué es comer chontaduro cocido, pero qué es comer chontaduro y transformarlo en muchas otras cosas? Entonces, creo que Aleja tiene mucha más experiencia que yo en eso, y pues nos va a contar un poquito sobre cómo fue ese proceso con el chontaduro, ¿no? Gracias, Dianis. Entonces, como pueden ver, esta foto la usamos una y otra y les juro que esta no va a ser la última vez que vean esta foto, pero es que nos encanta. ¿Por qué? Porque esta fue una de las primeras bachas, digamos, de las primeras partes de la materia prima que nos llegó para la investigación en el laboratorio. Y nos pareció maravilloso ver primero cómo llega la materia prima. Muchos no conocen bien cómo es la fruta sin pelar. Entonces, buenísimo que la conozcan y que se ve además ese brillo que tiene, los tallos, la parte como la grasita superficial de la que voy a hablar un poquito más adelante. Y si pueden ver que no es un tono uniforme, no es, por ejemplo, cuando ustedes van a comprarse unas manzanitas y todas las manzanas están como del mismo tono parejo, el chontaduro es mucho más variado, voy a decir un poquito más caprichoso que otras frutas. Entonces, ¿cómo hicimos pues para poder homologar todos estos conocimientos? Aquí digamos, la encargada con más área de cancha en esta vaina es Ana María, pero gracias a que he podido estar como bajo su aprendizaje, me ha enseñado muchísimo y el proceso, estoy muy involucrada en el proceso de sacar o extraer estos descriptores sensoriales. Les quiero contar un poquito cómo fue porque muchos no tenemos conocimiento de cómo es una prueba sensorial. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos estos chontaduros, los cocinamos, les quitamos la cáscara y obtuvimos el fruto. Una descripción organoléptica es cuando quieres ver cómo se percibe a través de todos los sentidos un producto. Entonces tenemos este chontaduro precioso que nos llegó lavado, lo lavamos, lo cocinamos, lo pelamos y escribimos los descriptores de olfato, de gusto, de tacto, de oído, de vista, que se extraen a partir del chontaduro. Entonces, por ejemplo, tenemos a destacar el amarillo de la pulpa. Aquí lo ven con cáscara, pero por dentro es un color amarillo vibrante. Entonces, claro y luminoso, color característico que tiene que ver con el contenido de carotenoides, algo genial para nutrición que les contaré también más adelante. Perdón, es que me emociono y empiezo a mezclar. Pero entonces, digamos, vimos también la parte grumosa, entonces tiene una textura grumosa, la cantidad tan alta que tiene de las grasas, los aceites que tiene el chontaduro, hace que también en boca tenga una, digamos, una sensación oleosa o grasosa, que tiene unos ácidos, tiene unos amargos, tiene un dejo a nuez, por el hecho de ser, por ejemplo, una palma, si es adhesivo, astringente o si tiene notas frutales. ¿Y esto para qué sirve? Pues esto no solo nos ayuda a la construcción de recetas, porque claro, si tiene un sabor, por ejemplo, amargo, ¿cómo yo puedo utilizar ese amargo a mi favor, creando platos en el área de artes culinarias que sean deliciosas? Porque pues qué chévere un plato rico, qué chévere un plato rico, que no solo sea bueno para la salud, que no solo sea con una carga cultural gigante, sino que uno se disfrute ese plato. Entonces, estas tablas de descriptores sensoriales nos ayudan a ver la aceptabilidad del producto y cómo usar esas características a nuestro favor. No solo eso nos ayuda, sino que además el tener estos descriptores nos refleja el contenido nutricional y las propiedades de composición del chontaduro. Entonces, como les contaba, ese color amarillo es el que nos refleja los carotenoides. ¿Pero qué es un carotenoide? Un carotenoide es una provitamina y es responsable del 50% de la vitamina A. O sea, es muy buena para la salud, como chontaduro. Aquí. Entonces, ¿qué descubrimos?
que los carotenoides totales están entre 37 a 130 miligramos sobre kilogramo. Eso es una muy buena cantidad de carotenoides. ¿Y cómo lo podemos evidenciar? Esos colores amarillos y naranjas, la típica referencia a la zanahoria, por ejemplo. Aquí lo pueden ver muy claramente en estas tres presentaciones. Unas hojuelas de chontaduro que estábamos haciendo en el laboratorio antes de convertirlo en la harina, que fue nuestra primera, o sea, nuestro producto principal de extracción. El pancake de chontaduro, esponjosito como se ve, delicioso, súper amarillo, lleno de carotenoides. Y el chontaduro con queso paipa, en el cual pueden ver el contenido de chontaduro que hay y así podríamos saber el contenido de carotenoides. Con respecto a la tabla que espero estén viendo a mano izquierda, tenemos la composición del chontaduro. Entonces el agua es el 52%, almidón es 40%, proteína 6%, grasa total 10% y fibra 4%. ¿Por qué esto es importante? Porque, digamos, al saber que tiene un 40% de almidón, eso nos va a ayudar a saber qué recetas en términos de transformación de la materia prima nos va a favorecer. Por ejemplo, por eso supimos que los pancakes de chontaduro podrían quedar muy bien. Y van a ver en el libro que hay algunas recetas que tienen como base ese pensado en tenerlo como almidón. La grasa total, como les conté anteriormente, tiene una sensación en boca oleosa. Y si ustedes tocan la cáscara, se siente esa grasita como un recubrimiento, como de cera. Esa grasa son mayormente grasas insaturadas, lo cual es muy bueno para la salud. Recuerden preferir ese tipo de cosas. También hay algunas grasitas saturadas, pero esas grasas también que nos van a dar, nos van a aportar sabor, nos van a aportar estructura a los platos y nos van a aportar cremosidad. Y la fibra tiene tanto fibra soluble como fibra insoluble, que favorece el funcionamiento del sistema gastrointestinal. Entonces, no solo estamos mirando de qué lo compone y esa composición, cómo la vamos a usar a nuestro favor en la creación de platos, sino además los beneficios nutricionales tan importantes hoy en día y que yo defiendo un montón, estos beneficios nutricionales que nos van a traer el consumir platos, como ven, ricos. Esto se ve de antojo. Entonces, ¿qué pasó con esto? Cuando ya tuvimos estas características sensoriales, ya entendimos de qué estaba compuesto, empezamos a hacer la creación de platos. La creación de platos se planteó en aceptación de producto. Entonces, fue como listo, tenemos nuestro chontaduro, producto principal, harina de chontaduro, la cual la receta la pueden encontrar en el libro Cómo extraer su propia harina de chontaduro. Planteamos recetas que normalmente son tradicionales o muy aceptadas, no todas son tradicionales, más bien como muy aceptadas por la población y que los estudiantes con los que planteamos las recetas encontraban muy atractivas para incorporar la receta. Por ejemplo, aquí les traigo una muestra de arroz apastelado de chontaduro. Tiene un aproximado de tiempo de preparación, los ingredientes y en la parte superior pueden ver las calorías por porción. ¿Cómo se extraen esas calorías por porción? Es súper chévere saber cómo que cada macronutriente, o sea, proteína, grasa y carbohidratos, aporta un contenido calórico. Ese contenido calórico es nuestra energía. Entonces, cada ingrediente que ven en la tabla a mano izquierda de ingredientes nos está aportando algo al plato. Esto a través de bases de datos como la tabla de composición de alimentos colombianos y de la USDA, hicimos un promedio aproximado de cuánto sería el contenido calórico de ese plato. Y lo que se hizo fue recomendar una porción que podría ser adecuada con las calorías. No planteamos el plato desde que fuese bajo en calorías, sino cómo este plato tradicional y rico puede servirnos para tener una alimentación saludable y tener una porción recomendada. Estas porciones recomendadas cabe aclarar que son para poblaciones generales sanas. Entonces, esto es para cualquier persona que quiera disfrutarse su arrocito con chontaduro, una buena porción de 200 gramos del arroz apastelado y sabiendo qué es lo que le está aportando a su cuerpo. Pero bueno, ya hablamos harto del chontaduro y este libro no sería de coco y chontaduro sin el coco, así que vamos a entrar un poco en el tema del coco. Le dejo a Diana para que hable
de la cultura del coco. Listo, muy bien, gracias Alejandra. A mí me parece muy interesante lo que nos acaba de contar Aleja, porque además una de las cosas en que yo creo bastante y me lo ha hecho también la experiencia con Ana María de trabajar también mucho de la mano con Ana María, con Indira y con Alejandra, es precisamente que estas preparaciones tienen que caracterizarse por un paladar preciso, ¿no? Es como una cosa es comérselo en el Pacífico, otra cosa es trasladar esos sabores del Pacífico a una zona como la andina, ¿no? Y acá pues es difícil saborearlo de la misma forma porque no estamos acostumbrados. Yo creo que los únicos lugares de la zona andina que están más bien acostumbrados a comer chontaduro y así como con mielecita y sal, pues está Cali y está Popayán. Pero para nosotros en lo que llamamos el interior en Bogotá, pues es algo muy nuevo, muy novedoso. Y claro, una de las cosas que tuvieron que trabajar Aleja y Ana María e Indira fue precisamente que esto fuera palatable, ¿no? Que todo el mundo que lo probara le gustara. Y para eso también hicieron un estudio con unos paneles sensoriales, es decir, panelistas sensoriales que probaban y ponían también a prueba, otra vez, perdón la redundancia, si era palatable o no, si gustaba o no gustaba. Y de ahí también nacen estas recetas. O sea, estas recetas no es solamente el resultado de si nos gustó a nosotros en la cocina, ¿no? Y si dijimos, ay, qué rico, sino es un resultado también de poner a prueba con panelistas estos productos y decir, sí, definitivamente estos productos son palatables y van a tener estos sabores más comunes y que todos conocemos que van a ser más fácil adaptar este tipo de ingredientes en las preparaciones, ¿no? Entonces creo que eso también es interesante y eso quiere decir que la ciencia no está solita nunca, sino que siempre va acompañado, o la ciencia exacta, digámoslo en esos términos, sino que también va acompañado de esta ciencia, estas ciencias sociales y estas ciencias humanas, y pues siempre las dos junticas para poder hacer una transformación en la sociedad, ¿no? Una no funciona sin la otra. Creo que eso es importante también dejarlo ahí en el tintero. Y vuelvo a empezar con un mapa, vuelvo a empezar con el mapa de los lugares donde se produce coco en Colombia, en grandes cantidades. Vamos a ver que el Pacífico otra vez es una zona primordial para la producción del coco. El coco tiene una característica importante. Cuando yo hablo de productos endémicos, estoy hablando de dónde viene el producto, dónde el producto se dio por primera vez, creció por primera vez. Y el coco, a diferencia de otros productos, el chontaduro es endémico de América, o sea, nace por primera vez en América, sobre todo en la zona de la Amazonía. El coco tiene una particularidad y el coco es pantropical. ¿Qué quiere decir eso? Que el coco viajó antes de que fuese domesticado y viajó a diferentes lugares y se instaló, por decirlo de alguna forma, en los continentes mayores donde está el trópico. Entonces el coco no hay registro de, el coco es de acá solamente. El coco es de diferentes continentes. Se encuentra en África, se encuentra en América, se encuentra en Asia, es pantropical, nació en esos continentes el coco en diferentes momentos. Y en el Pacífico colombiano, como nos cuenta Paula Galeano en una de sus investigaciones, en el Pacífico el coco es el alimento de aliño, se utiliza para todo, o sea, para los dulces, para lo salado, para hacer jugos, para todo. Y otra particularidad es que se utiliza mucho la leche de coco. Cuando yo viajé al Pacífico, casi todas las preparaciones o muchas de las preparaciones que uno encuentra en lo que llamamos acá el corrientazo están hechas a base de leche de coco. Y a esto le llaman encocados.
y fuera a utilizar el coco, pues hay otra particularidad que estos encocados siempre utilizan hierbas de azotea. Entonces es muy particular estos sabores del Pacífico y lo que también nos empezamos a pensar es cómo trasladar esos sabores muy tradicionales del Pacífico a lugares otra vez como lo es los lugares del interior, ¿no? De la zona andina. Acá yo creo que estamos más acostumbrados a comer el helado de coco, a que sea un poco dulce, el arroz con coco, pero no hacemos más preparaciones con coco. Y creo que esa fue una de las versatilidades que encontramos al trabajar todas juntas, ¿no? Cómo trasladar eso tan esencial que es en el Pacífico, que es la leche de coco, trasladarlo al interior. Igual que en la otra, recopilamos en el libro estas memorias, ¿no? Y esto que son los poemas, las canciones. Hay una canción, creo que es un merengue o una salsa. Yo todavía no sé distinguir muy bien la una de la otra, perdón. Em, dice agüita de coco, em, si no la tengo me vuelvo loco. Bueno, pues está ahí todas estas canciones y estas relaciones con el coco profundas que también tenemos a nivel simbólico, ¿no? Y, em, y acá sí está hicimos como una combinación y acá también está ese relato que les conté del chontaduro, ¿no? De cómo llega esta gran ave y coge y se lleva a estas personas al cielo y cogen el maíz, la semilla del maíz y del chontaduro y lo traen otra vez a la tierra. Entonces, la canción dice arroz con coco, allá en la costa me vuelve loco, yo quiero un coco que esté llenito y que no esté roto. Entonces, em, creo que esto es muy importante, como empezar a hilar pequeñito y ver cuáles son las relaciones que tenemos con otras cosas en nuestras comunidades y con otros alimentos a los que también les hemos hecho odas grandes. El chontaduro y el coco son esos dos alimentos a los cuales les hemos dedicado muchas estrofas, muchos poemas, muchos acertijos, ¿no? Y adivinanzas. Los tenemos también en relatos míticos. Entonces creo que en esa relación del ser humano con el medio ambiente siempre se van desarrollando valores y creencias bien importantes para nosotros mismos. Y eso nos habla también del valor de esos dos productos, ¿no? Y lo que quisimos también fue exaltar eso en esta parte cultural, cómo estos dos productos pues se vuelven relevantes en nuestra cultura y se vuelven relevantes a través de darles tanta importancia a nivel oral y a nivel musical y a otros muchos niveles que además después terminan representando regiones, ¿no? Entonces hablar del coco, pues siempre uno va o a la costa, sobre todo a la costa Caribe, pero mira poco la costa pacífica y en la costa pacífica se utiliza mucho, mucho más diverso el coco que lo que se utiliza en la costa Caribe, ¿no? Entonces, creo que ahí hay unos secretos bonitos que vale la pena leerlo, que nos cuenta más de la historia y de la forma de cultivo. En la zona pacífica les dejo el dato ahí para que quieran leer el libro, y es que en la zona pacífica hay una forma de cultivo que se llama tala y pudre o tala y quema y rozo. Entonces, si se ponen a ver bien el libro, pues vamos a encontrar un poco sobre eso, que es interesante también ver cómo los mismos sistemas alimentarios pues generan ciertas preparaciones y cierta relación con los productos. De la misma forma, pues cuando se trasladó la leche de coco a la zona del interior o lo que pues hicimos acá con la universidad, pues también empezamos a estudiar las propiedades organolépticas del coco. Entonces, otra vez le doy la palabra a Aleja para que hablemos un poquito de eso. Listo, entonces, como nos venía contando Diana antes, esto se hizo a través de un panel sensorial. El panel sensorial estuvo compuesto por panelistas semi-entrenados y se hizo el mismo proceso que tuvimos con el chontaduro. Nos llegó el coco, lo observamos, lo abrimos, lo probamos, hicimos todo el proceso
de obtener descriptores, la selección y luego la descripción corroborada por referencias. Entonces, entre los descriptores del coco tenemos el color blanco, el que sea un sabor y olor frutal. También, como ya conocerán, por ejemplo, la grasa del coco pues tiene su oleosidad y su sensación grasosa, el dulzor y que se percibe tanto en el olor como en el sabor, la viscosidad cuando ya hablamos sobre la leche de coco y el sabor residual que nos puede dejar después de que pasamos esta leche de coco y el mismo fruto cuando ya lo tragamos, esta sensación que nos queda tanto en boca como en nariz de lo que nos queda de sabor del coco. Entonces, estos fueron los principales y nosotros nos enfocamos hacia la extracción de la leche de coco, por lo que contaba Diana, de que la leche de coco es uno de los ingredientes principales para muchas recetas. También queríamos entonces revisar cuál sería el método de mejor extracción. Probamos desde el método tradicional, que como pueden ver en la imagen superior, estos son dos métodos tradicionales, que es la butaca y el rayo. Y aquí sacamos la pulpa del coco, también usamos, por ejemplo, la Thermomix, lo que nos dio Aleja, en ¿te puedo conclusión, sí, interrumpir? Es claro. que acabo de acordarme, ya que muestras esa foto divina de el rayo y el coco, el rayo que ven ahí se utiliza mucho en el Chocó. La que ven abajo se utiliza en el Pacífico Sur, que es lo que llamamos Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Y esa foto de la butaca, miren acá lo impresionante de cómo esos saberes culturales y esa relación con el medio ambiente hace que creemos cosas nuevas, ¿no? La butaca tiene como un final de hierro y ese hierro tiene los surcos específicos de la piangua. Y es que se rallaba para sacar la leche de coco, hay que rallar el coco, ¿no? Hay que rallar la carnecita del coco. Y cogían con la piangua y en vez de rallarla así con la butaca, se rallaba con la piangua el coco, ¿no? Y después de ese saber y de conocer bien la piangua, traducen esos surcos de la piangua en esta vara de hierro. Y así es como también sacan el afrecho del coco, ¿no? Entonces eso es interesante y eso es a lo que se refiere Aleja con las formas tradicionales. Una cosa es hacerlo con estas dos herramientas, hacerlo con las herramientas que nos está contando Aleja, que es el Thermomix y no me acuerdo la otra que dijiste, Alejita. Y es que como no nos estudiamos en alimentación constante, pero es increíble. Bueno, ya vuelvo a centrarme. Entonces, como nos contaba Dianis, tenemos estos dos instrumentos tradicionales que usamos para medir el rendimiento del coco. ¿Qué nos dimos cuenta? Que entre más fina sea el producto obtenido tras el rallar la pulpa, más leche de coco vamos a obtener. Entonces, de ahí fue que pasamos a la Thermomix. La Thermomix es de la marca Burwork y es un robot inteligente de cocina. ¿Por qué lo usamos? Porque llega hasta 10.700 revoluciones por minuto, lo que nos va a ayudar a que la pulpa quede muy fina y por eso podemos extraer mucha más leche de coco. Entonces, esta es una parte de cómo nuestras tecnologías nuevas pueden ayudarnos a que los ingredientes tradicionales lleguen a más posibilidad de extracción y podamos obtener, no voy a decir resultados mejores porque no podemos dejar de valorar nuestras formas tradicionales, sino, por ejemplo, para métodos industriales y eso podemos obtener pues, mejor rendimiento. Entonces, aquí a continuación pueden ver una leche de coco que extrajimos en el laboratorio y se puede ver perfectamente que se dividen las capas de la crema y el líquido. Esto se compone de agua que puede variar del 50 al 70%, grasa del 20 al 40%, mayormente grasas saturadas, proteína del 2 al 4% y carbohidratos del 2 al 6%. Con esta hicimos algunas pruebas de homogenización para estabilización de la leche de coco, ya que como tiene esta alta cantidad de grasa y la grasa y el agua no se llevan como muy bien. Entonces, para mejorar la palatabilidad, hicimos estas pruebas
y utilizamos la leche de coco también solita, sin adición de ningún estabilizante para nuestras recetas. Entonces, con base a este contenido de que lo compone esta fruta, este coco, hicimos, por ejemplo, pueden ver al lado izquierdo la crema de calabaza con leche de coco, increíble, con un 21% de contenido de leche de coco, un helado de coco con crumbles de chontaduro, donde hay un 17% de leche de coco y 15% de pulpa de chontaduro. De aquí también pasamos a conocer las recetas. De nuevo, tenemos la leche de coco que estamos usando porque nos parece deliciosa y es como el color que podemos también obtener y la cremosidad que nos da las propiedades del coco hace que sea como un muy buen ejemplo de algo diferente con la leche de coco y que igual como apoya o hace crecer estos productos tradicionales en las áreas alejadas del Pacífico o, pues como decía también Diana, de la costa atlántica. Entonces aquí tenemos en la entrada de crema de calabaza y leche de coco con nueces y cebollita salteadita. Y como pueden ver, van a encontrar el procedimiento del paso a paso, para cuántas personas es aproximadamente y el tiempo aproximado de preparación de cada receta. Algunas otras recetas que quiero mostrarles, o pues que queremos todos porque todos nos amamos nuestras recetas, son los alfajores. Qué pena, ahí está mal escrito, pero es alfajores de arequipe de coco. Entonces el arequipe es hecho con leche de coco y el alfajor, como la galleta, está hecha con el residuo, digamos residuo que deja la extracción de la leche de coco. Como les contamos, la leche de coco se obtiene a través del rallado de la pulpa y con adición de leche de coco, con agua de coco y agua caliente. Así es como se extrae la leche de coco. De esa extracción nos queda como un polvito, que es lo que queda de la pulpa, para no desperdiciar la pulpa, porque eso hace parte de la ciencia y tecnología de alimentos, la optimización de toda la materia prima. Lo que hicimos fue transformar esa harina de coco en la galleta del mismo alfajor. También aquí tenemos un cóctel de ron y chontaduro, muy bueno, muy recomendado, yo lo recomiendo un montón. Y es ver cómo el chontaduro se sale de esa cajita donde nosotros lo tenemos a pasar a productos completamente innovadores. Y aquí en la siguiente son empanadas con chontaduro, champiñones y hummus de chontaduro. Yo realmente aquí me podría quedar hablando de todas las recetas y recomendaría todas las recetas, pero queríamos traerles estas 3 recetas para que vean la diversidad y la variedad que podemos obtener a partir de estos 2 ingredientes que usualmente los tenemos muy encasillados, como decía Diana, por ejemplo, el helado de coco, ese tipo de recetas que son increíbles, pero que además podemos ir un poco más allá al unir los 3 saberes de ciencia, cultura y artes culinarias. Alejandra, de todas las recetas que presentan en el libro, ¿cuál ha sido la más taquillera, la más exitosa? La más exitosa, a ver, estas 3 fueron de las más exitosas, por eso las colocamos. También el hecho del trabuco, el trabuco de el trabuco es una receta chistosa porque ese es algo que yo consumo desde que era chiquita. Yo crecí en Villavicencio y había un puestecito que vendía el trabuco. Cuando hablamos con mi familia, con la señora que hacía el trabuco, pues nos contó que era de chontaduro, porque eso sabe completamente diferente. Entonces, que era el chontaduro y nos explicó cómo hacerlo y la adaptamos al libro y es algo que gusta mucho porque es una crema muy suave en boca, no se siente en lo absoluto el amargor que puede tener de fondo, de trasfondo el chontaduro, que en algunas recetas nos puede ser muy útil como en el hummus, donde ahumamos el chontaduro, donde lo ahumamos entonces le da un sabor ahumado ligeramente amargo muy bueno, pero aquí se siente en un postre donde muchas veces no se asocia ese sabor de oleoso del chontaduro
y se traduce a un sorbete que realmente gusta mucho en las personas. ¿Cuál ha sido la apreciación de las comunidades que les brindaron a ustedes la información primaria? Diana, que conoce tanto estas comunidades, ¿qué han dicho del libro, de estas nuevas recetas que ustedes presentan en estas páginas? Pues Elsa Cristina, la recepción que tuvimos, sobre todo la recepción que tuvimos el día que hicimos la presentación oficial en, en Ocio, fue muy positiva. Las personas quedaron encantadas con todos los platos que dimos, las empanadas quedaron maravillosas. La recepción ha sido muy buena, hemos tenido muy buenos comentarios sobre el libro y sobre la facilidad de hacer las recetas también en el paso a paso. Entonces creo que sí vale la pena como intentarlo. Y nos han dicho que también han descubierto cosas nuevas que hacer con el chontaduro, ¿no? Entonces creo que eso es muy bonito verlo porque sobre todo que Ana María siempre cuenta que no está acá, a mí no me gustaba el chontaduro, siempre le ha tocado trabajar en sus investigaciones con cosas que no le gustan, a ella no le gusta el pescado y trabajó con pescado, no le gusta el chontaduro y trabajó con chontaduro, y lo que hemos visto también con las personas, y traigo a colación el cuento de Ana María, es que les enseñan también a variar o a hacer variado esta preparación y a encontrar texturas y sabores que nunca hubieran pensado encontrar en estos productos, ¿no? Entonces eso ha sido maravilloso en términos de recepción. Yo me acuerdo, y Aleja me corregirá, que una de las preparaciones como más complicadas de llegarle y de poder dar con el tiro fue la empanada, o estoy equivocada, Aleja. Se me fue un segundito la onda, ¿me puedes repetir la Sí, Aleja, preparación, por favor? Aleja, ¿me estás escuchando? Creo que Aleja se nos fue. Bueno, No. mientras Aleja se conecta, Diana, este libro ustedes tuvieron oportunidad también de compartirlo, de llevarlo a las comunidades en Chocó y, por ejemplo, aquí en Cundinamarca, en Cachipá y en todos estos municipios donde se cultiva el chontaduro y también en las otras regiones donde se cultiva el coco, de cómo esta combinación coco con chontaduro. Estas comunidades recibieron el libro, ¿qué les han comentado? Sí, ya tenemos la tarea pendiente. La pandemia no nos ha dejado viajar a los lugares que quisiéramos, entonces estamos pendientes de hacer esos viajes para que ellos también puedan tener el libro y que nos den comentarios desde allá. Y pues Cachipay nos queda muy cerca, entonces seguramente iremos en estos momentos y en estos días a hacerlo. Bueno, pregunta Nancy, dice, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Chontaduro y Coco en salsa de ciencia, cultura y salsa de ciencia. Ay, ahora se me fueron las luces. Y artes Y culinarias. artes culinarias, qué pena. Eh, Chontaduro y coco en salsa de ciencia, cultura y técnica. y técnica. El libro, repito, lo pueden conseguir a través de la página, el catálogo de publicaciones, publicaciones.unisabana.edu.co. Durante la Feria del Libro de Bogotá está en promoción, pero también lo consiguen en las principales librerías del país y para quienes son amantes de comprar en las librerías virtuales, también están en las principales tiendas virtuales del mundo. Entonces, los invitamos. Pero, Diana, volviendo al tema de llevar este libro a estas comunidades que les han brindado la información inicial, también tenemos el compromiso desde la Dirección de Publicaciones de la Universidad de La Sabana de acompañarlos a ustedes en esa tarea que ojalá nos permita muy pronto la pandemia. Entonces, sigamos entonces. Y veníamos hablando con Alejandra mientras se le cortó el sonido de cuál había sido la receta que más les costó trabajo y sacarla adelante. Estábamos hablando de las empanadas, ¿verdad? Sí, Aleja. Sí, Yo puse la empanada porque me acuerdo el reto que fue encontrar la textura perfecta para poderla freír y que no se abriera. Entonces, te estaba preguntando sobre eso un poco, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? entonces dos recetas que yo tengo clarísimo que fueron bien complicadas fue la empanada,
porque nos dimos cuenta también que el chontaduro es muy amigo de la grasa, entonces era difícil o que la masa no se abriese o que no absorbiera mucha grasa y quedara toda entrapada, por así decirlo. No, no creo que Anita también me pegaría porque no es el término, pero sí, como que no quedase llena de grasa y o que no se abriera la masa. Entonces, ese era un reto, siempre llegar a lograr esa humedad, que afortunadamente lo logramos al final. Y el otro reto que hubo muy grande fue ese sabor amargo que tiene el chontaduro y que a muchas personas es el que no les gusta. Vuelvo a traer el ejemplo de Ana que decía como es que a mí no me gusta el chontaduro, no me gusta, es muy amargo, no sé qué. Y después de esas transformaciones se pudo llegar muy bien a no esconder, sino utilizar a nuestro favor esos sabores que tiene el chontaduro para hacerlo como palatable para todos. Entonces, esos fueron como los retos más grandes con respecto a la creación de las recetas. Eso y que un alumno inventó la pasta de chontaduro con langostinos, si no estoy mal está en el libro. Y la pasta, resulta que la pasta pues necesita normalmente de gluten para poder hacerla elástica. Y el chontaduro no tiene gluten. Entonces era ese reto de incorporar llegar a un balance entre la harina de trigo y la harina de chontaduro para añadir los carotenos y que la pasta no quede quebradiza. Pero pues lo logramos, están en el libro las recetas, así que afortunadamente pudimos sobrellevar estas complicaciones. Sobre las recetas que presentan ahí, la facilidad de preparación, porque cuando uno habla de técnica, entonces ya al cocinero inexperto o a la gente inexperta en cocina, pues cuando le hablan de técnica ya uno hace hacia atrás y dice, no, mejor no me meto con esa receta. ¿Qué tan fáciles son estas preparaciones? Y también los ingredientes. ¿Resulta fácil comprarlos, económicamente accesibles? Tenemos un rango muy amplio con respecto a ingredientes. Digamos, hay los ingredientes más básicos, digamos, la leche, huevos, harina, esas cosas que son más fáciles al menos de acceder. Y tenemos algunos más costosos, por ejemplo, el uso de los mariscos, que acá en el centro del país pueden ser un poquito más costosos de acceder. Así que hay un rango de precios dependiendo de la receta que quieran hacer. Con respecto a la facilidad o no de la técnica, también hay un rango, claramente. Nos centramos mucho en hacer estas recetas asequibles, no solo a las personas que son profesionales, sino a cualquiera que quiera traer estos ingredientes tradicionales a su casa y por eso también hicimos un paso a paso bien detallado en las recetas para que sean fáciles de seguir. Entonces, considero que la mayoría de recetas son fácilmente replicables en casa. Tendrían que ir a plaza de mercado, que es lo recomendable, a comprar, por ejemplo, el chontaduro y el coco. Pero más allá de eso, creo que son la mayoría, en su mayoría, replicables en casa, porque pues esa era parte de las metas que teníamos al plantear las recetas. Bueno, muchas gracias María Alejandra, gracias Diana. Creo que llegamos ya al final de esta presentación exquisita y justamente antes del almuerzo, así que el paladar y los sentidos están alerta. Los invitamos a adquirir este libro a través de la página publicaciones.unisabana.edu.co. Estamos en promoción y agradecerle a la Filbo el espacio que nos ha concedido para estas investigadoras muy jóvenes, comprometidas con los productos nacionales y comprometidas con llevar los saberes de las comunidades a todo el país. Muchísimas gracias a todos. El libro también, repito, se consigue en las principales librerías del país. Es un libro tapadura, es un libro bellamente hecho, estéticamente diseñado. Entonces, provoca desde todo punto de vista. Mil gracias a la Filbo y para todos una feliz tarde.